la política en todo este proceso de primaria? Mira, por un lado, sin que la hayamos diseñado tan formalmente, pero por un lado hay una política que viene de la Comisión Nacional de Primaria, en el sentido que nosotros hemos actuado desde el principio y lo hicimos yendo más allá del reglamento, porque el reglamento no preveía eso, la fase de consultas. Entonces, desde el principio quisimos darle a este proceso un carácter muy abierto y participativo y nutrirnos de la opinión de la gente. Luego, tratar de ir avanzando en este proceso poniendo el énfasis en ese mensaje del cambio político que es necesario para un futuro mejor para todos, con un espíritu que pueda abarcar dentro de la primaria las distintas corrientes, para que el elector decida, darles a cada una de esas corrientes su respeto y su espacio, para que se sientan estimuladas a mantenerse dentro de la primaria y que los electores tomen la decisión sobre qué oferta les parece la más adecuada para el futuro de Venezuela. Pero luego cada candidato pues tiene su política y nosotros también queremos, porque así lo han pedido los ciudadanos en la fase de consulta, queremos que se cree un clima de respeto, un clima diferente de política dentro de la primaria. Que a pesar de que incluso la gente sabe pues que los partidos tengan sus diferencias y que hayan tenido sus grandes diferencias, algunos de ellos, pero que dentro de la primaria se cree un cierto clima de respeto y también un acento en lo programático. Es lo que nos han dicho muchas organizaciones, 10 organizaciones sociales firmaron un documento donde dicen el candidato es la primaria. ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, que el proceso de primaria refleje un esfuerzo común para salvaguardar los intereses superiores de Venezuela, más allá de las ambiciones personales, y que se vea reflejado en esos debates o conversatorios. Nos han pedido, ayer justo nos pidieron que los debates y conversatorios no comiencen en la fase de campaña electoral, que es a partir del 22 de agosto, sino que puedan iniciarse antes. Y tal vez como conversatorios programáticos pueden empezar antes. O sea, no tanto en el sentido de los debates, ¿no? El protagonismo de los candidatos, sino más bien mesas de discusión con participación de precandidatos, de otras personas, de jóvenes, sectores sociales, sobre aspectos programáticos. Y luego durante la campaña, pues unas reglas también de respeto, de equilibrio entre las distintas candidaturas para que podamos también dar un cierto modelaje electoral. Y otro aspecto importante de esa política, digamos, un poco subterránea, pero que es esencial para la democratización, es el esfuerzo de recuperar los equipos técnicos, el equipo humano que se necesita para organizar procesos electorales. Sí, porque tiene que tener una cantidad de mesas. De mesas, tiene que formar miembros de mesa, recuperar los equipos de expertos para que puedan diseñar todos los elementos técnicos del proceso de primaria, los miembros, testigos de mesa, eso es toda una musculatura electoral que estaba muy debilitada y que ahora se está recuperando y que va a ser muy importante también para la elección presidencial. Ahora fíjate, metiéndonos en Honduras, ve, ahí hay un grupo, el 50% de los candidatos a la primaria, porque yo lo que he visto de los 47 que están tirados por ahí, en todos lados, hay 10 que se inscribieron en la primaria. El resto todavía no sé si se han inscrito o no. Pero de eso que han inscrito, uno ve rapidito que hay un 50% de moderados o democráticos y hay un 30% de extremistas. Ejemplo, hay una gente que propone, como Manuel Rosales o Capriles, reinstitucionalización, que es salir del conflicto, entrar en un clima de entendimiento y confianza para que se cumpla la Constitución y haya alternabilidad. Pero hay otro, el 30%, como Leopoldo López o la señora María Corina, que propone seguir con las sanciones, seguir con la crisis, no aclaran, sino, o sea, si ellos creen en el voto, porque Pedro Benítez, para ponerte un ejemplo, ha escrito varias veces, bueno, ¿y qué pasa si ganan estos extremistas? Y entonces dice, no hay condiciones porque X cosa, o porque no me dejaron, porque yo estoy inhabilitado, entonces me tiro para la abstención. Porque al final, entre los que quieren institucionalización y los que quieren conflicto, esos son dos cosas como agua y con vinagre, como aceite y vinagre. O sea, esos son irreconciliables esas posiciones. Sí, pero fíjate, uno puede preguntarse también, ¿será que la primaria, si tiene fortaleza, si tiene identidad como proceso mismo de primaria, puede conducir a una cierta aproximación de posiciones? O sea, el hecho de que tú, por ejemplo, se firme ese pacto de respeto, que lo están pidiendo los jóvenes universitarios. Y el MAS lo pidió ayer. El MAS, pacto de no agresión del MAS. No. Pero eso, tú puedes lograr que los que dicen
que no creen en el voto, ya vamos a hablar de eso, que dictadura no sabe por voto, firmen un pacto de no agresión. Es que, mira, de una manera u otra van a tener que firmarlo. ¿A qué me refiero? Para el momento de su postulación tienen que haber firmado los lineamientos programáticos comunes. Tienen que haber firmado también el compromiso democrático. Pacto de respeto a la Comisión Nacional de Primaria, a sus decisiones entre los candidatos y el compromiso de apoyar al que resulte ganador. Entonces, ojalá todo eso, pero más allá, digamos, de los compromisos formales, ¿no? Que el espíritu, lo que va pidiendo la gente, vaya conduciendo a que se vayan sumando posiciones y que entonces, claro, siempre va a haber un acento, ¿no? Evidentemente, y el elector va a decidir. Nosotros lo que queremos es que esas ofertas estén allí. Pero tal vez lo que salga al final, entonces va a tener que recoger algo también de la otra visión. Y lo que resulte, entonces, en parte el objetivo de la primaria es que esa persona que gane la primaria tenga una legitimidad reforzada porque ha habido esa contienda democrática. Por eso es que muchos candidatos se están acercando a la primaria. Porque esa primaria, y aprendimos del 2012, esto no es algo que estamos inventando, ya lo tuvimos y funcionó bien, eso funcionó bien, nos ha funcionado bien. Entonces cuando hay quienes dicen, no, bueno, la primaria es la mejor demostración de que la oposición está totalmente desarticulada. Bueno, no niego que está el problema de la división, no lo niego, pero en realidad la primaria es más bien como rescatar una experiencia de un momento robusto de unidad, que en este momento va a tener sin duda un significado diferente, evidentemente no se trata de volver al pasado, pero puede haber alguna forma de articulación distinta, ¿no? Más abierta, tal vez más plural, con más diversidad, de cara a ese proceso que inevitablemente es una ruta del voto. Es decir, la primaria también implica una recuperación del valor del voto dentro de cualquier agenda. No quiere decir que la agenda sea idéntica de todos. No hay manera de poner una Biblia ahí para que juren que no nos van a volver a tirar para la guerra, a llamar a los americanos, sino que la cosa es electoral. Bueno, esos compromisos que se van a firmar y la propia dinámica de la primaria implica un compromiso con el voto, con el voto como instrumento de ciudadanía. Es una forma de que la ciudadanía se movilice de nuevo. Eso no significa que no haya distintas lecturas, porque claro que las hay, ¿no? Hay distintas lecturas sobre hasta qué punto, digamos, ese resultado de la primaria va a ser respetado o no, cuántas posibilidades hay de ganar la elección sin mover nada. Es decir, si no moviéramos nada en la situación institucional actual, ¿es posible para cualquier candidato de oposición ganar unas elecciones presidenciales? Ahí tú tendrás distintas respuestas. Hay quienes te dirán, bueno, la misma movilización tan vigorosa de la ciudadanía va a hacer que se mueva algo, ¿no?, del marco cerrado institucional. O hay quien te dirá, bueno, pero es que en paralelo hay conversaciones en México. Es decir, distintas respuestas. Pero lo que me parece esencial es que lo principal sea la ruta de la ciudadanía y del voto de la ciudadanía como base para ese movimiento, ese cambio del marco que pueda darse antes de las presidenciales y que luego también pueda continuar después en un escenario de cambio político. También hay distintas teorías del cambio político, ¿no? Hay quienes ponen más el énfasis en la reconciliación, otros más en la ruptura. Todo eso se va a enfrentar allí y yo creo que al final las mismas opiniones prevalecientes de los ciudadanos tal vez terminen perfilando la posición mayoritaria, ¿no? Yo tengo varias dudas que te las comento, fíjate, vamos a ir al corte, pero en estos días yo lo dije en un programa con Vladimir, yo no voy a ir a votar a las primarias porque tendría que reconocer al ganador. Y si gana María Corina, yo jamás votaría por María Corina, porque yo soy un demócrata, como lo eres tú, Rafael Array, como los que hemos insistido que la salida es electoral. Pero ahí hay una gente cuyo discurso no es ese. ¿Qué ocurre cuando tú vas a discutir, fíjate, el tema de los inhabilitados? ¿Qué pasa si uno de estos radicales gana y como está inhabilitado Guaidó, no sé cómo está el grado de María Corina, y entonces, ahí está, me sacaron, yo no voy, entonces, no hay condiciones, vamos a la abstención? ¿O qué pasa con, vamos que voten los de afuera, todos, pero, momentico, primero hay que definir si es con el CNE o sin el CNE, pero además, el voto de afuera, pero ve, en este debate con María Corina, entraron casi 250.000 personas a dar opiniones, bastante, vistas, cosas. Y cuando yo le meto, era una proporción 70-30, 70 insultándome y 30 de acuerdo. Pero yo le meto un programa para ver de dónde vienen toda la gente que participó en View, en cosas en el debate, y resulta que el 68% viene de Miami. ¿Qué pasa en la primaria si una gente que vive distinto a Venezuela, son venezolanos que voten, está bien, por eso está la Constitución, pero ¿qué ocurre cuando hay una gente que está viendo un país
distinto al que vivimos aquí. Aquí no hay, aquí la gente está pelando, en Estados Unidos no es así. Hay dos realidades, pero además el venezolano que se fue y el que se quedó son dos realidades distintas. ¿Qué ocurre allí cuando hay esos problemas que pudieran darte una señal equivocada hacia dónde ir? ¿Cuándo regresemos?